Me dice B, ¿cierto? Sí, se ve bien. Ya, Sí. perfecto. Oye, son El las... título, mister, o es el objetivo. No, le explico al tiro qué es. No es ni el título ni el objetivo. El nombre de la unidad. El nombre de la unidad, perfecto. Le achuntó. Mister, tengo una duda. Antes de comenzar la clase, dígame. ¿El plan 6 de historia se mandaba o no se mandaba? No, no se envía ni el 5 ni el 6. Ay, gracias, mister. Ya, no era necesario enviar eso. Solamente el 3 y el 4 quedan evaluados con porcentaje. ¿Ya? El 5 y el 6 quedan registrados en su cuaderno. Ya, vamos a comenzar en honor al tiempo y a los que están conectados de antes. Así que los que se van uniendo, ahí se tienen que ir colocando al día. Oye, mira, vamos a partir entonces. Les voy a explicar una cosita. Recuerden silenciar el micrófono, que es súper importante, y cualquier cosa, duda o pregunta la hacen en su minuto. Bueno, les voy a explicar entonces. El título que aparece acá, Chile y el mundo a comienzos del siglo XX, es el nombre de la unidad. Vamos a partir desde hoy día, ya vamos a dejar de hacer repaso y vamos a partir con la materia. Así que es súper importante la materia de segundo medio, así que es importante que vayan anotando y tengan su cuaderno y su lápiz a mano para que puedan ir anotando lo más importante. Recuerden ir tomando apuntes, que eso es lo principal también. Entonces, como les dije, este es el título de la unidad Chile y el mundo a comienzos del siglo XX, y les voy a ir explicando algunas cositas para que ustedes también se enteren. Miren, a continuación, ahí aparece un objetivo grande, ¿cierto? Es un objetivo, perdón, bastante ambicioso. Y abajo dice priorización. Les cuento y les comento también que la mayoría de la asignatura, por el tema, el contexto de la pandemia, no hemos tenido que ir resumiendo nuestros contenidos porque es muy difícil pasarlos, sobre todo en clases más cortas, por todo el tema y el contexto que ya no es necesario explicarlo nuevamente, ¿cierto? Entonces, se hizo una priorización, ¿cierto? Se colocaron los objetivos más importantes dentro de otros, y con eso, para que ustedes puedan tener la mayor cantidad de contenidos y habilidades, ¿cierto? Y que sean los principales y los prioritarios. Entonces, eso es lo principal y eso se está haciendo con toda la asignatura. Entonces, no es que no vamos a pasar toda la materia, sino que vamos a pasar la materia más importante, ¿se entiende? Eso lo hizo el Ministerio de Educación con el fin de priorizar algunos objetivos que son mucho más importantes que los otros, ¿ya? Entonces, si vamos al objetivo que está acá, ya comenzamos la clase. Si nos vamos al objetivo, un objetivo súper grande, pero eso no significa que esto lo vamos a ver todo hoy día en la primera clase, sino que este objetivo lo vamos a ir abordando durante 1, 2, 3 o 4 clases, ¿se entiende? ¿Sí? ¿No? Quiero saber si están ahí. Sí, se entiende. Sí, mister. Sí, Ya, mister. entonces, ahí fíjense bien, dice analizar la crisis del Estado liberal decimonónico. Decimonónico significa del siglo XIX, ya eso significa decimonónico. Analizar la crisis del Estado liberal del siglo XIX, también a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929, y en eso nos vamos a enfocar hoy día, en la Gran Depresión de 1929, ¿ya? Y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos, eso no. Eso viene después, el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal. Todo esto es lo que vamos a aprender en su conjunto en todas las clases que les estoy comentando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver también es el nazismo, el comunismo, el fascismo, los distintos tipos de populismo que existieron en Latinoamérica y los inicios del estado de bienestar y qué significa eso. Si hay alguna cosa que no entiendan de estas palabras que están acá, no se preocupen porque las vamos a ir tratando una por una, pero si preguntan así como ¿con qué vamos a partir? Entonces vamos a partir con la Gran Depresión de 1929. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Se siguen uniendo compañeros y compañeras. Denme un segundo para admitirlo. Ya, vamos en 30 ya. Entonces comienzo la clase y vamos a hacer un poquito de contexto y
como dije, vamos a ver la Gran Depresión o la crisis del 29, y para entender esa gran crisis del 29 hay que entender algunas cositas también, que es el liberalismo clásico, ¿ya? Desde ahí vamos a partir. Entonces hay que tener claro un contexto también. Estamos en un periodo, para que se sitúen en un periodo de tiempo posterior a la Primera Guerra Mundial. Recuerden que la Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918, y durante este periodo Estados Unidos se mete en la guerra al final, ¿cierto? Argumentando de que le hundieron un submarino, ¿cierto?, a Alemania, y es así como puede entrar a la guerra, la Primera Guerra Mundial, al final de la Guerra Mundial, y es uno de los mayores beneficiados, y eso lo vamos a explicar. ¿Por qué? Ustedes saben que en una guerra o en cualquier lugar siempre hay costos, sobre todo en una guerra, porque hay que comprar armas, hay que comprar cosas, estamos hablando del periodo de guerras de ese tiempo, ¿ya? Para que me vayan siguiendo. Entonces, una guerra no es barata, ya sea para el ganador o para el perdedor. Entonces, si yo no tengo plata, si yo no tengo dinero, estaba hablando como país, ¿a quién le pido plata? ¿Quién me presta dinero? El aliado. El aliado, ¿cierto? En este minuto, el que tiene la mayor solvencia económica, gracias a lo que voy a explicar ahora del liberalismo económico, es Estados Unidos, porque Estados Unidos se metió en la última parte de la guerra y por lo tanto tiene las condiciones de prestar dinero no solamente a los ganadores, sino que también a los perdedores. Por lo tanto, Estados Unidos empieza a prestar dinero, ¿cierto? Y ustedes saben que a través del préstamo de dinero, no es que yo preste 1.000 pesos y me devuelvan 1.000, sino que tengo que ganar algo, ¿cierto? Entonces los préstamos siempre van con un interés. Entonces si yo le presto 1.000 pesos, me tienen que devolver 2.000. Y ese es un ejemplo, obviamente, guardando las proporciones. Pero eso es lo que pasaba en ese tiempo. Después de la Primera Guerra Mundial le empezaron a prestar mucho dinero. Estados Unidos fue el gran prestamista de dinero también a los países de Europa, y para que se pusieran reafirmar. Y también en Estados Unidos se empezó a gastar mucho dinero. Como tenían mucho dinero, la gente empezó a gastar, y eso lo vamos a explicar más adelante porque me estoy yendo para otro lado, ¿ya? Pero quiero que entiendan el sistema económico que existe en este entonces y el cómo funciona. ¿Qué es el liberalismo económico? El liberalismo, ¿cierto?, viene de la Ilustración, en donde la gente, los burgueses, silencien sus micrófonos, en donde los burgueses, ¿cierto?, comienzan a tomar relevancia e importancia en la política europea, y por lo tanto los ideales del liberalismo vienen a liberar la economía. Desde ahí viene su liberalismo económico, liberar la economía, porque antes la economía estaba toda encerrada, ¿cierto?, en lo que eran los reyes, en una monarquía, ¿cierto?, ahí encerradita, pero ahora el liberalismo económico lo que viene a hacer es liberar la frontera y que todo se empiece a comercializar con todo, y eso lo vamos a explicar ahora a continuación, ¿ya? Entonces, algunas ideas del liberalismo clásico. Porque aquí hay tres cosas: en lo político, en lo económico y en la religión. En la religión es súper importante el liberalismo. ¿Por qué? Porque la persona tiene derecho a la libertad de culto, es decir, puede optar por la fe que él prefiera. Antes existía solamente una pura religión, o sea, siempre han existido muchos cultos, pero existía una religión oficial. Esa religión oficial era la católica apostólica romana, y yo podía tener otra religión, sí, pero no la podía manifestar en público. Por lo tanto, el liberalismo viene a hacer que todos tienen derecho a culto, a libertad de culto, y pueden optar por la fe que ellos prefieren, ¿cierto? Eso es lo principal también. ¿Queda clara esa parte, cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. La segunda parte, en cuanto a la religión, dice: proponen la separación del Estado de la Iglesia. Antes, niños y niñas, el Estado con la Iglesia eran uno solo. ¿A qué me refiero a esto? Que tomaban las decisiones en conjunto. Por ejemplo, tenemos que hacer una población aquí, estoy poniendo un ejemplo superficial, tenemos que hacer una población y el Estado dice eso, y le tenía que preguntar a la Iglesia, y la Iglesia también daba su visto bueno, era muy considerada dentro de la política la Iglesia. Entonces, cuando hablamos del liberalismo clásico, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a romper esta unión, que estaban así, y ahora se van a separar. Cada uno es distinto, cada uno es un poder distinto. Entonces el Estado se separa de la Iglesia, y de esta manera disminuir la influencia de la Iglesia en la sociedad, porque la sociedad, la Iglesia se metía mucho en la sociedad, nos normaba mucho.
Entonces, estamos hablando en ese contexto en donde el liberalismo sí sirvió, ¿cierto? Y para que lo tengan aún un poquito más claro en cosas tangibles. En Chile, ya que hay que venir a los ejemplos acá, en Chile, ¿cómo se va a separar la iglesia del Estado? A través de las leyes laicas, ¿ya? Y esas leyes laicas son, por ejemplo, la separación del Estado se ve reflejada en, antes la iglesia, como existía solamente una pura religión oficial, todos se bautizaban bajo la religión católica, ¿cierto? Entonces, uno era pequeño y lo bautizaban bajo la religión católica, estamos hablando principios de 1900. Entonces, ¿quién llevaba el registro de nacimientos de todas las personas? ¿Quién eran los que llevaban el registro de nacimiento? La iglesia, La iglesia, ¿por qué? Le voy a preguntar a cualquiera que esté por ahí. Necesito, porque necesito como respuesta. todos eran bautizados, tenían como un registro al bautizarlos. Ya, perfecto, Matías. Muy bien, ahí diste en el clavo, porque obviamente si yo tengo solamente la iglesia católica y todos los bebés están siendo bautizados como católicos, el registro de los nacimientos lo lleva entonces la iglesia católica. Entonces, para yo saber cuántas personas habían en un lugar, tenía que ir a la iglesia católica y contar cuántos bebés había también y cuántos nacimientos. Hoy día, ¿quién hace esa tarea? ¿O sigue Registro siendo civil. el registro civil? Muy bien, Máximo. Entonces, ya no lo sigue haciendo la iglesia, entonces ahí hay un ejemplo de la separación de la iglesia con el Estado. Se crea el registro civil y ya el conteo de la gente ya no lo lleva la iglesia católica, sino que lo lleva el registro civil, y para eso se crean las instituciones. ¿Se dan cuenta cómo se separa el Estado de la iglesia? Esa separación se empieza a hacer en muchos ámbitos, por ejemplo, también en el cementerio. Antes existía solamente un cementerio católico y la persona que no era católica no la podían enterrar. Incluso antes enterraban solamente a la gente en la iglesia. Entonces, ¿qué se hace? Se crea un cementerio general, un cementerio laico, en donde todos pueden ser enterrados, no importando cualquier tipo de religión. También el matrimonio, antes se casaba solamente por la iglesia, y así un sinfín de ejemplos. Se separa la iglesia de la religión, o sea, perdón, la iglesia del Estado. En cuanto a la política, los gobiernos debían estar sometidos a una constitución con el fin de limitar los poderes del Estado, porque recuerden con el liberalismo, que es lo que viene antes, solamente mandaba el rey. Entonces lo que viene a hacer el liberalismo en la política es crear una constitución que nos norme. Y de esta forma se respeta el Estado de Derecho, se respeta la constitución, todo está en la constitución. Entonces el que violente la constitución tiene algún castigo, alguna pena, ¿cierto? En este caso. Los individuos eligen a sus representantes para la ejecución del gobierno, porque recuerden que al rey nadie lo elegía, era elegido, ¿cierto?, a través de, era una divinidad, ¿cierto?, porque venía desde ahí el reinado. Entonces, nosotros vamos a elegir a nuestros representantes, y eso también lo viene a romper el liberalismo, ¿cierto?, el liberalismo clásico. Y se debía respetar la voluntad de las mayorías también. Eso quiere decir que la decisión que tomaran en conjunto la mayoría de las personas se tenía que respetar. Por lo tanto, se empieza a validar también la democracia, que también venía un poco disminuida. Y en cuanto a la economía, y esta es la parte que me interesa para pasar la crisis del 29, ¿a qué hora terminada la clase? Porque de repente me paso. A las Disculpen. 12:15, no me equivoco. Sí, a las 12:15. Ya, perdón. Ahora sigo. Entonces gracias, me voy al tema de la economía, que era lo importante. Y en la economía, el liberalismo, ¿qué es lo que hace? Apoya la reducción de las regulaciones económicas públicas y la no intervención del Estado en la economía. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El Estado no se mete en lo económico. Eso es simplemente, el Estado no se puede, el liberalismo dice que la economía se regula solo. ¿Ya? La economía no es necesario que el Estado esté ahí encima y que se ponga a regularizar las cosas, porque la economía tiene que funcionar sola, de manera que los individuos puedan realizar los negocios sin interferencia del Estado y que puedan hacer los negocios que ellos quieran. ¿Sí? ¿Eso se aplica hoy día en la actualidad? Sí, sí, pero igual hay regulación, Sí, igual hay como por regularización. ejemplo, los permisos para poder vender Ya. un local, todo eso. ¿Qué pasa si yo no regularizo el mercado? Porque hoy día nos hemos dado cuenta que es necesario regularizar el mercado. Lo que pasa, niños y niñas, por ejemplo, el tema de
las colusiones, ¿cierto? Las colusiones donde fijan el precio, ahí es donde no se puede meter el Estado, porque se ponen de acuerdo entre varias empresas, que también es un monopolio, se ponen de acuerdo entre ellos y fijan un precio, y ¿qué es lo que hacen? Ganan mucho dinero. Entonces ahí no se metió el Estado, no fiscaliza el Estado. Entonces, ¿es necesario tener el Estado dentro de la economía? Sí, pero dependiendo del caso o del En- contexto en ya. que se Pero en mete el este, Estado. perfecto, pero en este tiempo voy a preguntar a cualquiera. En este tiempo, por ejemplo, Carla García, ¿era necesario? Carla García. En este tiempo, ¿era necesario Fernando Ortiz? Sí, ¿Por qué? ¿Se dan cuenta cómo los pillo? Pongan atención en la clase, ya es importante. Voy a preguntar de nuevo entre medio y vamos a hacer un ejercicio, porque finalmente el que no me responde es porque no está poniendo atención. ¿Ya? Y si no, puede escribirlo en el chat, así que no hay doble instancia. Miren, la economía en este tiempo no se mete el Estado, no se mete el Estado, y por lo tanto eso va a traer muchas consecuencias. El Estado no se mete en la economía y deja que trabaje sola. Se debía avanzar hacia un sistema económico internacional y no nacional. Eso quiere decir también que empezamos a depender mucho de los otros países. ¿Por qué? Porque recuerden que Estados Unidos, ahora nos vamos a Estados Unidos. Estados Unidos, después de salir de la Primera Guerra Mundial, empieza a ganar mucho dinero por los préstamos que había hecho, como le había comentado, y empieza a comprar materias primas también al exterior. En este caso, pongamos el ejemplo de Chile, que le compraba salitre y le compraba también cobre. Por lo tanto, el mercado del liberalismo comienza a expandirse para todos lados. Y eso quiere decir que se genera una interdependencia, niños y niñas. Interdependencia quiere decir que si tengo estos 10 países y todos se compran entre ellos, si cae uno, por ejemplo, si Chile ya no tiene más cobre ni salitre, ¿Estados Unidos le puede seguir comprando? No. Entonces cae Estados Unidos, cae la economía de Estados Unidos, ya no fabrica más baterías, caen los compradores de baterías de los otros países, y si se dan cuenta es una reacción en cadena, un efecto dominó, ¿cierto? Entonces esa cosa no la veían venir, porque hasta ese minuto el sistema económico era perfecto. Todos hacían lo que querían, todos hacían sus negocios, y empezó a quedar la embarrada, que la voy a explicar ahora a continuación. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Ya, perfecto. La expansión del liberalismo económico, entonces, para llegar a la crisis, que es lo que tengo que explicar al final. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, la revolución industrial estimuló una progresiva expansión de los mercados internacionales. Se empezaron a hacer muchas maquinarias, se empezaron a hacer muchas industrias, mucha inversión de dinero en todos los países. Las potencias industrializadas, todas las potencias que tenían muchas industrias, requerían de materias primas, y las materias primas siempre han estado acá en América Latina. Ya nosotros hasta el día de hoy seguimos siendo un exportador de materia prima, y no, un país que elabore sus propias industrias. Entonces, para la elaboración de sus productos y la alimentación de la población era necesario comprar a otros países. Entonces ahí se genera la dependencia, ¿cierto? Yo dependo de otro país para yo poder fabricar. Para obtener todas estas cosas, la importaban de países o colonias extractoras de recursos naturales, lo que a su vez constituían un importante mercado consumidor y un destino a la inversión de capital generado por la actividad industrial. Este proceso, vinculado a través del comercio internacional, propició la creación de lazos de dependencia económica, que es lo que le estaba explicando. Empezamos a depender un país del otro, ¿ya? Entre las potencias mundiales y el resto de los territorios del planeta. No es solamente entre los países de acá de Sudamérica con Estados Unidos, sino que todos los países. Entonces, al finalizar la década de 1920, aquí hay dos cosas, niños. 1920 en su inicio y 1920 en su término, que es 1929-1930. En 1920, como les estaba comentando, es mucha la plata que tiene Estados Unidos, y la gente empieza a gastar mucho dinero. Y en 1930 no hay dinero. ¿Por qué pasó eso? Lo voy a explicar ahora.
Una aguda recesión provocaría la crisis de toda esta estructura comercial, lo que se tradujo en una importante reducción en los intercambios internacionales y el auge de la propuesta de las políticas que provenían a aumentar la autosuficiencia económica de los países con una activa participación del Estado. Entonces, la expansión del liberalismo, quiero que entiendan que el liberalismo se empezó a expandir por todos los países a través de esta dependencia de los países, como les estaba comentando, ¿ya? Para llegar a la crisis, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas? No, mister. No, mister. Está muy pasivo. Comienzo, y comienzo a explicar la Gran Depresión, que es donde tenemos que llegar, y el objetivo de hoy día era conocer la Gran Depresión de 1929, y la crisis del liberalismo económico, que ya no es tan amistoso y tan bueno como lo pinté en un principio, en donde existía mucha economía, ¿cierto? La expansión estadounidense, y ahora nos vamos a entrar en Estados Unidos, estuvo apoyada en gran medida en la abundancia de créditos bancarios. Estados Unidos, como tenía tanto dinero, empezó a prestar dinero a las personas y a las empresas invirtieron en propiedades, bienes de consumo, negocios y todo eso, pero cuando yo hago un préstamo y yo adquiero un préstamo, después lo tengo que pagar. ¿Qué pasó? Que la gente, Estados Unidos prestaba dinero a todos y hubo gente que después no tenía plata para pagar tampoco. Mister, Entonces, dígame. pero ¿cómo se prestaba ese dinero si en ese tiempo no habían como tarjetas, por ejemplo, de un continente a otro, tenían que viajar para prestarse el dinero? No, es que estaba el sistema bancario establecido y estaba el crédito de consumo. Entonces, era muy fácil yo obtener un crédito de consumo en ese tiempo, me pasaban el dinero y yo podía adquirir las cosas que yo quisiera. Entonces, la gente empezó a gastar en adquirir casas, en adquirir autos, se crearon muchas fábricas, como le había dicho. Entonces, y también la gente, y aquí voy a explicar otra cosa, Matías, la gente se empezó a meter en la bolsa. ¿Ya? No en la bolsa del supermercado, se empezó a meter en la bolsa de economía, ¿cierto? En el Wall Street, en donde se compran acciones, ¿ya? ¿Y en qué consiste la compra de acciones? Yo tengo una empresa y vendo una acción de mi empresa en 1.000 pesos. Entonces, después viene una persona que me dice, que eso se llama especulación, oye, compra las acciones de esta empresa porque hoy día valen lucas y en 2 semanas más van a valer 3 lucas. Voy a ganar dinero, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Compro las acciones o no las compro? Sí, porque van a ganar. Ya. Compro las acciones, pero eso es seguro porque me lo dijo una persona nomás. ¿Es seguro que iban a subir? No, No. No, no hay seguridad de que iban a subir. Entonces, por lo tanto, en esa especulación, la gente, como había tanto dinero, la gente empezó a comprar acciones. ¿Sí? Entonces, la gente donde empezó a comprar acciones, la compra de las acciones era mucho menos que la plata que generaba la empresa. Entonces me explico. Yo podía comprar una acción en 1.000 pesos y la empresa generaba de ganancia 800 pesos. Entonces estaba perdiendo 200 pesos, que había un rango de 200 pesos que lo estaba perdiendo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer si estoy perdiendo dinero? ¿Qué hago con mis acciones? ¿Qué tengo que hacer con mis acciones? ¿las vendo? Las vendo. Para yo venderlas, ¿qué necesito? Vamos, piensen. O si no, pregunto a cualquiera. Si yo tengo que vender algo, ¿qué necesito para poder venderlo? ¿Un ¿Vender una comprador? parte de la empresa? No sé. No, pues necesito un comprador. Si nadie me quiere comprar, ¿yo puedo vender? No. No. Imagínense todos vendiendo el mismo día. Eso fue más o menos lo que pasó con la caída de la bolsa. Cuando se habla de la caída de la bolsa, es que la gente empezó a vender todas sus acciones, porque con esto de la especulación empezó a gastar mucho dinero y no sabían después a quién vendérsela, y quedó tremenda embarrada, quedó la escoba en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, porque esto nos afectó a todos lados, porque las empresas empezaron a quebrar, y cuando quiebra una empresa, se acabó la empresa. Entonces, imagínense toda la gente que tenía, por ejemplo, invertida toda la plata suya, todos sus ahorros,
en acciones y que un día para otro quiebre la empresa y quedó ahí nomás la plata. Pues, ¿y dónde quedó mi plata? Se acabó. Entonces había gente que tenía mucho dinero que llegó a quedar sin nada. ¿Me explico, cierto? ¿Se entiende? Sí, Sí, mister. Entonces, fíjense ahí, compraban acciones en la bolsa de valores con la expectativa de venderla a un mayor precio, lo que yo le estaba explicando, y así obtener ganancias, cosa que no era así. De acuerdo con el economista que aparece ahí desde finales de 1927, la alta demanda de acciones provocó que el precio de algunas compañías de la bolsa de valores crecieran a un ritmo superior al de sus ganancias reales. Esta situación, conocida con el nombre de burbuja económica, estalló durante la semana del 23 al 29 de octubre de 1929 en la Bolsa de Valores de Nueva York, uno de los principales centros financieros de la época. Es decir, empezaron a quebrar todas las empresas y todos los bancos porque no tenían dinero para pagar y empezaron a bajar también las acciones. Entonces, el 24 de octubre de 1929, vamos a conocer esto como la gran crisis del Jueves Negro, ¿ya? Y el Jueves Negro es cuando cae la bolsa de Wall Street, ¿sí? ¿Por qué cae la bolsa de Wall Street? Y aquí está en mejor manera explicado. Porque existe una sobreproducción, se hacían más cosas de las que se necesitaban. Ejemplo, en Estados Unidos había una empresa que era Ford, ya la que fabrica autos, y como la gente tenía tanto dinero, la empresa empieza a fabricar muchos autos, la gente empieza a consumir, ya empieza a consumir autos, y llega un minuto en donde existía mucha más producción de autos que la gente que quería comprar. Entonces, también las empresas, si yo me quedo con cosas, ¿a quién se las vendo después? Si, por ejemplo, esta botella me costó 1.000 pesos y después yo la quiero vender, no la voy a vender en más de 500, 400 pesos. Entonces, eso empezó a pasar, empieza a haber una sobreproducción, por lo tanto las empresas también empiezan a perder dinero porque ya no tienen a quién venderle. Entonces, esa fue una parte del porqué de la crisis. Lo segundo, la especulación bursátil, lo que le estaba comentando. Las acciones las compran pensando en un periodo corto de tiempo las podían vender más caras, pero solamente pensando, eso se llama especulación, cosa que no era así. Las acciones empiezan a bajar, es todo lo contrario. Y lo otro, la inflación crediticia, que es la adquisición de créditos para comprar bienes. Posteriormente la gente no tiene para pagarlo. Es decir, en ese tiempo toda la gente podía meterse a cualquier crédito y le pasaban dinero y lo gastaba en lo que ellos quisieran. Entonces, pero yo cuando pido un crédito tengo que tener para pagarlo. Mister, Dígame. en esos tiempos, cuando pedía yo un crédito, también había impuestos. O sea, tenía que pagar una cierta cantidad de plata también igual, Claro que sí, aparte de lo que viste. claro. Claro que sí, María José, es lo que les explicaba en un principio. Si yo presto dinero, y sobre todo en eso se lleva el banco, si yo te presto 1.000, tú me devuelves 2.000. Entonces, en ese tiempo, imagínate yo con banco, te estoy prestando, le presto todo dinero y después nadie me tiene para pagar. ¿Qué pasa con el banco? Quiebra. No tengo más dinero y tampoco me lo devolvieron. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, para que vayan entendiendo qué es lo que pasa hoy día los bancos se aseguran y por eso para entregar un crédito incluso piden hasta exámenes del corazón a la gente más adulta para ver si está bien y si puede pagar en 15 o 10 años más, porque convengamos en algo que ninguna persona tiene 40, 50, 60 millones de pesos para comprarse una casa, ¿cierto? Entonces, a no ser de que haya ahorrado toda su vida. Pero entonces para yo, la única manera de yo comprarme una casa es endeudarme. Hoy día con el sistema que tenemos, ¿cierto? Me van siguiendo, ¿cierto? sí. Y mister, si alguien no podía pagar, había un castigo o algo como ahora, que es como No embargo, había, cosas así. En ya, ese no tiempo había no. castigo, no había castigo, Matías, porque todos están en la misma. Entonces, ¿cuál sería el castigo si yo no, si el banco no recibe dinero, quiebra su empresa, ¿cierto? O sea, quiebra el banco tiene que quitarme la casa a mí. Ese sería el castigo, ¿cierto? Me quita la Sí, casa, pero tampoco tiene a quien vendérsela, porque nadie tenía dinero. Entonces ahí se genera tremenda escasez, mucha gente sin trabajo, mucha gente pobre, y todo por la caída de la bolsa, todo por esta especulación, ¿ya? Entonces, fíjense aquí en el gráfico, para ser un poquito más claro, esto fue lo que pasó con la burbuja económica.
Miren, siempre la línea amarilla, que son las ganancias de las compañías, tiene que estar sobre la línea verde, que son el precio de las acciones, ¿cierto? Porque si yo compro una acción, tiene que darme más ganancias. Entonces, al principio del gráfico se muestra que la línea va súper bien, pero fíjense después en el inicio de la burbuja, en donde el precio de las acciones sube, pero las ganancias son menos. Entonces eso también genera esta burbuja económica que le estoy diciendo, y por eso también el tema de la crisis. ¿Sí? ¿Va quedando claro, cierto? Sí, Ya, vamos a la siguiente parte entonces. Miren, aquí tenemos un ejemplo de cuando se desata esta crisis, para que lo vayan entendiendo, porque esta crisis no solamente afectó a Estados Unidos, sino que afectó a todo el mundo, como yo le estoy diciendo. Eh, ¿Por qué? Porque Chile era uno de los que vendía cobre, vendía salitre, y así todas las empresas y todos los países también venden algo distinto, venden la caña de azúcar, venden el café, depende del país que estemos mirando, pero Estados Unidos deja de comprar. Entonces, si Estados Unidos deja de comprar, yo también voy a tener una crisis en mi país, y eso es lo que pasó en Chile en ese tiempo estaba Carlos Ibáñez del Campo. Entonces se tiene que enfrentar a una crisis, la crisis del 29, que es la gran crisis, y tiene que enfrentarla. Entonces, esta crisis no afecta solamente a Estados Unidos. Una cosa, niños y niñas, esta crisis desató una ola de suicidios tremendo en Estados Unidos. La ola más grande de suicidios en Estados Unidos. ¿Por qué suicidio y qué tiene que ver esto? Porque imagínense lo que les decía en un principio, de un día tener mucho dinero y yo mañana me despierto y no tengo dinero. ¿Qué pasó? Que la gente se empezó a volver loca. La gente empezó a tratar de vender y no podía vender tampoco. Las acciones quebraron, las empresas quebraron, los bancos quebraron, quedaron cesantes, y hubo mucha gente que empezó a matarse derechamente, y eso está también en las estadísticas del alto suicidio que les estoy comentando. No es porque sea un dato anecdótico, sino que es porque es producto de la crisis, y eso también es parte de la economía. Entonces, esta es una de las crisis, las mayores crisis en el mundo, y como les digo, no afectó solamente a Estados Unidos, sino que también afectó a los países de Latinoamérica y otros países de Europa también. Aquí tenemos una imagen en donde dice el comedor social de Chicago, esto en Estados Unidos, obviamente en 1931, para que se den cuenta. El letrero de la entrada dice: sopa, café y rosquilla gratis para los desempleados. Este fue un comedor que hizo, financiado por el gángster estadounidense Al Capone, y fue uno de los primeros establecimientos de este tipo, en donde este gángster en especial se preocupó por la gente y empezó a entregar comida también, porque existía una escasez tremenda. Entonces, en todos los países afectados, la crisis provocó un cuestionamiento de las políticas económicas que predominaban hasta entonces, y dio fuerza a proyectos que proponían otorgar un activo rol económico al Estado. Entonces, aquí volvemos al inicio. ¿Es necesario que el Estado esté dentro de la economía? Sí, sí, de alguna manera sí. ¿Es necesario que el Estado vea los precios, eh, fije los precios, esté activamente metido en la economía? ¿Es necesario eso? Digo, por último, que vea que no hay una inflación tan grande de los precios, por así decirlo. Ya, perfecto. Entonces, eso es súper necesario, y eso cambia en el mundo. Ahora, quiero explicar también una cosa. Aquí hay un puro país que no lo afectó, porque dije siempre que afectó a todos los países, porque se generó el efecto dominó, ¿se acuerdan? En donde cae uno y empiezan a caer todos. Hay un país que no lo afectó, porque no está dentro de este sistema económico. ¿Qué país es ese? Rusia, ¿no? Rusia. Pero no se llama Rusia en ese entonces. ¿Cómo se llama? Unión Soviética, La Unión Soviética, perfecto. ¿Por qué no lo afecta a la Unión Soviética esta caída de la bolsa? ¿Por porque la eran guerra? comunistas. No, ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver que sean comunistas? distinto partido político, no, no, es que usted explicó que era capitalista y otra cosa más, ¿me entendió? Y, Sí. y se fueron por el otro camino. Ah, se fueron por el otro camino. Ya, pero ¿por qué no lo afectó a ellos si a todos los países lo afectaba? Ya lo expliqué. Si había uno por uno, Porque ellos no caía eran uno. aliados de Estados Unidos, no tenían relación con ellos.
No ya, por ahí va, no tenían relación con ellos. ¿Qué más? Lo vimos en clase también, lo alcanzamos a ver. Vamos, memoria. Tenía Porque era todo súper equitativo. su Ya, sistema era por ahí va la diferente. cosa. En el sistema económico comunista funciona, es un sistema cerrado. Y el sistema cerrado significa que yo voy a comercializar solamente con mi país, yo mismo, y también con mis aliados comunistas, que son súper pocos en ese tiempo. Entonces, a los comunistas, los que tenían el sistema comunista, no por ideología, los que tenían el sistema comunista no los afectó esta gran crisis de Estados Unidos, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué no los afectó? Porque, por ejemplo, en la Unión Soviética ellos fabricaban todas sus propias cosas, entonces no necesitaban comprarle a los demás. Entonces a ellos no los afectó la crisis, ellos producían sus propias cosas, ellos producían sus propios autos, ellos producían su propia tecnología, entonces no era necesario comprarle a los demás. Y tampoco exportaban y consumían cosas de otros lados. Entonces eso favoreció a que el sistema comunista, ¿cierto?, empezara a ganar puntos. Entonces el sistema capitalista, el liberalismo económico bajó y el sistema comunista empezó a ascender. ¿Se dieron cuenta, no? Sí, Y eso es básicamente por el tema de la economía. La economía hizo ver que el sistema de Estados Unidos no era tan perfecto como lo pintaban. No era tan perfecto como lo pintaban, y el sistema comunista, por otra parte, se salvó de esta gran crisis, y los ojos del mundo empezaron a mirar entonces el sistema comunista. Oye, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se salvaron de esta gran crisis? Y eso también va a explicar, porque recuerden que estamos en el periodo de entreguerras, entre 1919 a 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso también va a explicar después, posterior, en Sudamérica. Nosotros vamos a tener que elegir democráticamente qué sistema es el que más nos gusta. ¿Se acuerdan de esa parte o no? Entonces, eh, obviamente, si yo estoy viendo que el sistema comunista no lo afectó la gran crisis, la gente también va a empezar a asombrarse con este sistema y lo va a empezar a elegir. Y por eso no es coincidencia que en el año 1970, por ejemplo, en Chile, sale un presidente electo comunista, ¿cierto? Entonces, desde ahí, para que vayan viendo el peso de la historia, cómo se va traduciendo, y no es solamente Chile, sino que son todos los países. ¿Ya? Son todos los países de Sudamérica que empiezan en escala a tener gobiernos comunistas. Cuba también, y así sucesivamente. Y después, posterior a esto, comienzan los golpes de Estado, que esa es otra historia. Entonces, y no es solamente en Chile tampoco, sino que también son en los otros países de Sudamérica. Entonces, eso es lo que pasa con los sistemas económicos. Los sistemas económicos en todo momento están peleando, pero en este minuto, en la crisis del 29, ¿cuál es el sistema que triunfó? el comunista. Triunfó ese, ¿cierto? Hoy día, ¿qué sistema tenemos hoy día, niños y niñas? Capitalista. Ahorita- ¿Cómo funciona nuestro sistema? ¿Tenemos cosas de afuera y de adentro, no? Sí, ¿Chile produce sus propias cosas? sí, pero tiene más exportación que producción. Ya. Pero también, también compramos muchas cosas de afuera y también seguimos portando cosas. Entonces, esa es la relevancia de los sistemas económicos y de la crisis. Para que no me afecte una crisis, tenemos que tener un sistema mixto, y eso es lo que tenemos hoy día. El sistema mixto consiste en tener empresas del extranjero, así como los supermercados, pero también tenemos empresas chilenas que hacen el sustento de nuestro país. Por ejemplo, Codelco, que es lo que más produce, es una empresa chilena, ¿ya? Entonces, la plata, entre comillas, el dinero que gana Chile, ¿cierto?, está asegurado en eso porque la empresa es chilena. Pero cuando empezamos a vender las cosas y todo se transforma en este caso extranjero, también perdemos parte de las cosas de nosotros. Entonces, lo que tenemos hoy día es un sistema mixto, en donde las empresas más importantes son controladas por el Estado, y también tenemos empresas extranjeras que vienen a invertir a Chile. Eso hoy día se está viendo afectado, y es ahí donde tienen que hacer el análisis ustedes. El sistema, cuando hablamos del sistema, este sistema está viendo una crisis tremenda hoy día también. Es seguro invertir en Chile, es seguro invertir en Colombia, es seguro invertir en Venezuela, es seguro invertir en Argentina.
viendo lo que está pasando hoy día. Entonces, eso es lo que tienen que ir entendiendo. El sistema económico funciona así y por eso se habla de una brutalidad del sistema económico. Y fíjense la brutalidad tremenda que pasó en Estados Unidos en 1929 en el Jueves Negro. ¿Qué mayor brutalidad en donde la gente queda toda desempleada en base a su sistema económico, ¿cierto? Que no era tan perfecto como les estaba comentando. Entonces, eso hay que cuidar las cosas, hay que ver, hay que analizar bien, y esa es tarea de los economistas, obviamente, pero la historia también puede observar estas partes para no volver a repetir la historia. De eso se trata también. Por eso estudiamos historia, porque si no, no estudiaríamos nada. ¿Ya? Entonces, para hacer un cierre de todo lo que estamos comentando, la crisis del 29, la gente no pudo pagar los créditos, los bancos empezaron a quebrar, por lo tanto las quiebras bancarias pasaron al cierre de las empresas también. ¿Por qué? Porque el consumo se redujo, así como la producción industrial. Si yo no tengo gente que me compre, porque la gente no podía pagar los créditos, ¿va a tener plata para poder comprar cosas? Tampoco. Entonces la empresa va a tener que cerrar porque no tiene producción. Si la empresa cierra, los trabajadores, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Quedan cesantes? Quedan cesantes. Por lo tanto, si el trabajador queda cesante, no tiene dinero. Si no tiene dinero, no puede pagar la casa que se había comprado antes. ¿Qué pasa con la casa? Se la quitan, le quitan el auto. Entonces, para que vayan entendiendo el tema de la pobreza tremenda y el desempleo y todo lo que pasó en Estados Unidos. Cierran las empresas, los créditos a Europa y la compra de materias primas en América Latina también se estanca, y ahí están los efectos mundiales. Si yo no tengo dinero para comprar ni siquiera en mi país, voy a tener para comprar en otro país menos. Entonces, por eso se ven afectados todos los mercados mundiales también. Y eso es principalmente lo que pasa con la gran crisis. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿qué impacto en la vida cotidiana pudo tener una crisis económica de esta magnitud? Les pregunto eso. ¿Qué impacto en la vida cotidiana pudo tener una crisis económica en esta magnitud? ¿De ahora? ¿O Sí, cómo? ahora. Pregunto yo lo voy a ir anotando a los que están anotando. La pandemia puede ser un impacto de gran magnitud en la economía. Sí, pero una crisis, la crisis económica de esta magnitud, la crisis del 29, ¿cómo afecta en la vida cotidiana de las personas? Ok. ¿Afecta? ¿Afecta o no afecta? Sí, Sí. Ya, Stephanie está hablando, ¿por qué? sí, porque como usted dijo que ya la empresa empiezan a cerrar, ya no hay más trabajo, la gente ya no tiene trabajo, tampoco tiene para comprar, ya no tienen que comer, afecta en grande, por Ya. decirlo así. Sí, afecta en nuestra vida cotidiana entonces una crisis económica. Sí, Ya, perfecto. Stephanie González, aquí te voy a anotar. ¿Alguien más? Mister, Dígame. eso también afectaría en que empezarían a robar como para poder sobrevivir, ya que no tenían como comida. Ya, muy bien, interesante ahí. Es una de las épocas en donde existe la mayor cantidad de robo y también de tráfico, porque la gente tuvo que reinventarse y ver otras formas de generar dinero. Entonces, muy bien ahí, María José, eh, empiezan a robar, y el tema de la delincuencia es tremendo, se empiezan a localizar en algunos lugares de Estados Unidos, algunos barrios que van a ser los más afectados, y se empiezan a estigmatizar barrios también. Entonces, eso es principal. Entonces, ahí también vemos cómo afectó la vida. Perfecto, me gustó mucho ese análisis. Mister, y la migración también tendría que ver algo ahí, ¿o no? Como buscando También una mejor forma de así vivir. es. Tiene que ver ahí también muy bien la migración, porque la gente empieza, si no tiene en su lugar, si no tiene plata o dinero, no puede generar dinero en su país, se tiene que ir a otro lugar. Y eso es lo que también vemos también de la migración, que nos afecta hoy día a nosotros como chilenos también. En su tiempo Chile también tuvo migración, nosotros también migramos a otros lugares, porque también tuvimos nuestras propias crisis. Entonces eso es lo que hay que entender también y ser empático, ¿ya? En resumen, nos afecta, gracias a las dos personas, a las tres personas que opinaron,
A los demás, esta pregunta, voy a partir con esta pregunta en la próxima clase. Y voy a sacar a cualquiera de los que están ahí calladitos y silenciados sin cámara, a los que no han tenido movimiento, para que puedan exponer también su pregunta y su forma de ver cómo impactó la vida cotidiana, ¿ya? Así que eso principalmente. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Duda o pregunta? No, mister. ¿Quedó No claro? tengo dudas, mister. A mí sí me ayudó muy mister. claro. Ya, ¿les quedó claro el por qué se hace la crisis del 29? ¿Por qué afectó al mundo? Sí, mister. Esas preguntas Sí, tienen que mister. responderlas solo. Ya tienen que ir respondiéndoselas a modo, para saber si yo entendí, tengo que preguntarme, ¿qué es la crisis del 29? ¿Por qué se inició la crisis del 29? ¿Cómo afectó la crisis del 29? Todo eso lo vimos hoy día en la clase y es súper importante que ustedes lo vayan analizando. Si se pierden la clase, si no la están escuchando, no van a entender. Y esto, aunque no lo crean, es igual que la matemática. Si yo me salto un paso, después no van a entender lo que viene después. ¿Ya? Así que eso principalmente. Oye, voy a pasar la lista y terminamos la clase. Así que eso. Oye, las siguientes clases, la siguiente clase, que es la próxima semana, ya va a haber un reporte. En esta clase no, porque fue expositiva. Y la siguiente clase, como les digo, va a haber una evaluación o la entrega de algún reporte. Así que eso es lo que les puedo comentar hoy día. Necesito más participación también. Segundo medio A. Valentina Anticoy. ¿Está? Presente. Gracias. Afura. Ignacia. No está. Loreto Ayala. Loreto. Tampoco. Josefa. Josefa Boilot. Zinedine Caballero. Presente, mister. Cristín Cabello. Presente, mister. Celeste Castillo. Celeste Castillo. Presente, mister. Ricardo Chamorro. Presente, mister. De Fadur. Jeremy. Presente, mister. Camila Díaz. Presente, mister. Benjamín Donoso. Presente, mister. Felipe Droguet. Felipe Droguet. Rodrigo Duarte. Rodrigo Duarte tampoco. Carla García. Presente, mister. Stephanie González. Presente, mister. Máximo Enríquez. Máximo Enríquez, no. Javier Illanes. Javier Illanes tampoco. Jara, Jarabi. Antonella. Antonella Jara. Isidora Laval. Presente, la mister. Antonella sí estaba, pero ¿Quién? parece que escribía por el chat para ser presente, pero la Antonella sí está. La Antonella, ya, la vamos a dejar acá. Ahí la voy a ver, ¿ya? Muchas gracias. Maldonado, Lucas. Presente. Gracias. María José Moureira. Presente, mister. Alejandra Miranda. Alejandra no está. Ignacio Olmedo. Presente, mister. Dayanet Olmedo. Presente, mister. Fernando Ortiz. Presente, mister. Mayerlin. Mayerlin Presente, Reyes. mister. Ahí está. Presente. Martina Riveros. Presente, mister. Guillermo Rojas. Guillermo. No está. Anaí Rubio. Anaí Rubio. Tampoco. Cristina Sánchez. Cristina Sánchez. Tampoco está. Bastián San Martín. Presente, mister. Fabián Soto.
Presente. Brian Soto. Brian Soto. ¿No? Florencia Tapia. Florencia Tapia, tampoco. Maximiliano Torres. Presente. Constanza Trincado. Presente, mister. Anabela Valdés. Anabela Valdés, no. Máximo Vargas. Presente, mister. Presente. Joaquín Vera. Presente, mister. Vicente Vera. Presente, mister. Pía Vial. Presente, mister. Matías Yantén. Presente, mister. Y Alex Zamorano. Mister, Presente, mister. Ay, dijo la Florencia que le dijo presente por el chat. Florencia, apellido. Tapia. Florencia Tapia. Florencia Tapia, la saco el tiro ya. Florencia Tapia, aquí está. Listo. Ahí estamos. ¿Quién más me habló en el chat? No, es la pura Florencia. Ya, con eso estamos entonces, niños y niñas, que estén muy bien. Les dejo esa tarea de la pregunta entonces para la siguiente clase y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, mister. Chao, Cuídese. mister. Cuídese. chao.